Chicos, seguimos profundizando en este tercer bloque de entrenamiento de core. ¿Qué vamos a ver ahora? Pues progresiones en ese trabajo de esa cavidad abdominolumbo-pélvica. Si recordáis en vídeos anteriores, habíamos estado viendo cómo trabajar esa faja profunda abdominal, más concretamente el transverso del abdomen, y también estuvimos viendo cómo recuperar esa sinergia de coactivación entre ese transverso y ese suelo pélvico. Acordaos que era muy importante primero el trabajo de esos cimientos y luego ya nos vamos al trabajo del resto de componentes de la fachada de nuestra casa, que es esa cavidad abdominolumbo-pélvica. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Pues progresiones a las que iríamos avanzando una vez que nuestro paciente ya tiene un buen control de esa zona profunda de esta cavidad, del suelo pélvico y del transverso abdominal. ¿Qué progresiones podemos utilizar? Pues, por ejemplo, los conocidos ejercicios isométricos, las famosas planchas. Ya al trabajar en una posición de plancha, ya estamos trabajando no solo la faja abdominal y no solo todos los músculos de la faja abdominal, transversos, oblicuos, rectos, abdominales, sino que también trabajamos esa parte posterior de la cavidad abdominolumbo-pélvica. En una plancha, por ejemplo, una plancha prono, también hay un trabajo de los multifidus, de la musculatura espinal y de la musculatura glútea, que tienen que mantener la posición en contra de la gravedad. Por supuesto, el trabajo de planchas tiene su progresión. No podemos directamente pasar a hacer una plancha como la que se ve aquí en la foto, plancha sobre antebrazos y pies, sino que empezaríamos con planchas más sencillas, pues sobre las rodillas y sobre las manos, e iríamos progresando a planchas un poquito más avanzadas sobre los pies y sobre las manos, donde las extremidades están más lejos entre sí y por tanto el trabajo, esa zona media, se vuelve un poquito más exigente. Una vez que nuestra paciente controla esas planchas en posición estática, avanzaríamos a planchas más dinámicas. Y por supuesto, yo personalmente en consulta en una plancha estática no suelo mantenerla más de 10 segundos seguidos. Cuando mi paciente ya es capaz de mantener una posición de plancha durante 10 segundos con una buena estabilidad de ese core y con un buen trabajo desde esa faja profunda, desde ese suelo pélvico, ya avanzo a planchas dinámicas. ¿Y por qué no trabajo la plancha durante más de 10 segundos? Porque hay estudios en los que se ha visto que el trabajo de la plancha mayor a 10 segundos de duración produce fatiga a nivel del transverso abdominal. Y acordaos que ese trabajo de esa cavidad abdominolumbo-pélvica tiene que empezar desde ese sistema de estabilización profundo. Todo empieza ahí y desde ahí trabaja el resto del sistema. Y además, tampoco tiene mucha transferencia a la vida real, puesto que una plancha prono no es tampoco un gesto en el que nuestro día a día estemos utilizando o que nos quedemos un minuto estáticos en esa postura, con lo cual tampoco tiene mucho interés a nivel de riqueza motora, de transferencia a actividades de la vida diaria. Entonces, en ese caso, yo una vez que nuestro paciente ya controla una plancha estática durante 10 segundos, avanzo a trabajo con planchas dinámicas. ¿Cómo hacemos ese trabajo con las planchas dinámicas? Quitando puntos de apoyo. ¿Vale? Podemos quitar puntos de apoyo del miembro superior o puntos de apoyo del miembro inferior. Incluso avanzando un poco más, no solo quitando esos puntos de apoyo, sino metiendo movimiento de esas extremidades a la vez que nuestros pacientes son capaces de mantener estable esa zona media, ese core. Otras formas de trabajo, además de las planchas que nos permiten trabajar el resto de componentes de esa cavidad abdominolumbo-pélvica, son ejercicios como el Bird Dog, Dead Pug, el Press Palov o los pasos de oso. Por ejemplo, el ejercicio del Bird Dog es un ejercicio que se hace en una posición de cuadrupedia, también se conoce como Superman, por si habéis oído hablar de algún ejercicio de este tipo, es una posición de cuadrupedia y ahí solicitamos a nuestro paciente que haga una activación de esa faja profunda del abdomen a la vez que eleva el brazo y la pierna contraria y tiene que ser capaz de despegar las dos extremidades del suelo a la vez que mantiene esa zona media estable, que no hay perturbaciones o alteraciones en la estabilidad de ese core. Igualmente podemos hacerlo primero como un trabajo estático, eleva brazo, pierna contraria y mantén la posición 10 segundos, a la vez que mantiene un flujo respiratorio adecuado y no pierde esa activación desde esa faja profunda, desde ese transverso abdominal. Y una vez que nuestro paciente tiene control sobre eso, vamos metiendo movimiento, por ejemplo, de las extremidades, ¿vale? Para retar un poquito más esa core stability, esa estabilidad de la zona media.
Siempre, por supuesto, acordaos que el diafragma forma parte de ese core. Entonces yo personalmente intento trabajar con un flujo respiratorio natural o, como decía en vídeos anteriores también, hacemos un trabajo en expiración frenada. Al trabajar con expiraciones forzadas muchas veces también conseguimos mayor activación de esa faja profunda y eso lo veremos en los vídeos prácticos que veremos un poquito más adelante. Os pongo más ejemplos. Por ejemplo, el ejercicio del dead bug, el bicho muerto, que se conoce. Ahí nuestro paciente está tumbado boca arriba y lo que hacemos es pedirle, como se ve en la imagen, que eleve las extremidades del suelo. Es decir, quitamos el apoyo de las extremidades de tal forma que lo único que queda apoyado es la zona de la cabeza y la zona del tronco. En esta posición en sí como tal ya es un reto para el trabajo de esa zona media, porque ya el mantener brazos y piernas en el aire ya implica un trabajo potente de esa musculatura profunda del abdomen, de ese transverso, de ese suelo pélvico. Si nuestro paciente es capaz de mantenerse en esa posición con una activación correcta de la pared abdominal y sin generar una presión excesiva hacia su suelo pélvico, progresaremos a incluir movimiento en esta posición, que sería, por ejemplo, como se ve en la imagen, alejar el brazo y la pierna contraria. Al hacer ese movimiento retamos mucho más esa estabilidad de la zona media, puesto que si no hubiese una buena estabilidad de ese core, lo que ocurriría es que al alejar el brazo y la pierna contraria, probablemente la zona lumbar se arquearía en exceso y el abdomen tendería a abombarse. Aquí es un trabajo, como veis, que es en cadena cinética abierta. Yo personalmente en consulta comienzo con trabajo en cadena cinética cerrada, ¿vale? Cierro la cadena con la idea de meter más tensión justo a esa zona media y de potenciar más ese trabajo de estabilidad. Y una vez que mi paciente controla ese trabajo en cadena cinética cerrada, suelo avanzar a ejercicios en cadena cinética abiertas, que me parece que retan un poquito más esa estabilidad del core. Otro ejercicio que también sería como un trabajo un pelín más avanzado de esa cavidad abdominopélvica sería el press Palov. En este caso el press Palov reta más a la parte lateral de esa cavidad abdominolumbopélvica y exige un poquito más de trabajo por parte de la musculatura oblicua. Es un trabajo anti-rotación de tronco. En este caso, nuestro paciente estaría o bien arrodillado o bien de pie, dependiendo de si quiero hacer un trabajo un poquito más sencillo o avanzarlo un poquito, y podemos ayudarnos de una polea, de una banda elástica y mantener una posición estable del tronco a la vez que hacemos movimientos con los brazos, de tal forma que esa goma elástica, esa polea, lo que va a querer es girar el tronco de nuestro paciente o la persona con la que queremos estar trabajando y nuestro paciente o esa persona tiene que intentar mantener su tronco estable a la vez que es capaz de mover las extremidades sin que la polea, la goma, le arrastre y le gire el tronco, ¿vale? Como decía, es un trabajo ya más avanzado y reta mucho más a esa musculatura oblicua, a esos oblicuos, oblicuo externo y oblicuo interno del abdomen, que también son importantes, acordaos que tenemos que trabajar desde los cimientos, empezando siempre por la musculatura más profunda, transverso, suelo pélvico, multífidus, pero que la cavidad abdominolumbopélvica está formada por otros músculos y hay que trabajarlos todos, todos son importantes. La idea es saber cuándo tenemos que ir metiendo cada músculo o ir avanzando en ese trabajo de la cavidad abdominolumbopélvica. Entonces, por supuesto, en fases avanzadas de una recuperación voy a utilizar este tipo de ejercicio porque en el día a día nuestro paciente sí hace rotaciones de tronco, sí tiene que mover un objeto pesado y girar el tronco para dejarlo en otro sitio, con lo cual tengo que optar también por este tipo de ejercicio y no quedarme solo en el trabajo de transverso y suelo pélvico, que se nos quedaría corto en ese trabajo de recuperación y no llegaríamos a conseguir resultados óptimos en la mejora de esa disfunción de suelo pélvico. Siempre tenemos que buscar ejercicios y movimientos que tengan transferencia a la vida real, a las actividades que haga nuestro paciente en su día a día. Y por último, otro ejemplo de un ejercicio un poquito más avanzado de core serían los pasos de oso. Igualmente aquí trabajamos en una posición de 4 apoyos sobre pies y sobre manos y el ejercicio consiste en manteniendo una buena activación de la pared abdominal y manteniendo también estabilidad en ese tronco, en esa zona media, pues que nuestro paciente vaya caminando
con manos y pies, como si fuese gateando con sus manos y con sus pies, a la vez que es capaz de mantener el control de la zona media, del abdomen, de la columna vertebral, que no haya inestabilidad, y va moviéndose por el suelo. Y aquí en esta diapositiva, si os fijáis, igual que la que vimos en el bloque de entrenamiento muscular del suelo pélvico, en esta diapositiva también os pongo un poquito ese esquema de cómo iríamos progresando en ese trabajo más avanzado de la cavidad abdomino-lumbopélvica. Al igual que hacíamos con el trabajo muscular del suelo pélvico, empezamos primero en posturas más facilitantes, en este caso en de cúbito supino, ¿vale? Tumbadas, posiciones tumbadas boca arriba, y vamos avanzando a posturas antigravitatorias, posiciones sentadas y posiciones de pie. Como os he comentado en la diapositiva anterior, optamos primero por utilizar un trabajo más estático que permita que nuestro paciente tenga más foco en mantener ese core activo, una buena estabilidad de esa zona, y una vez que eso ya nuestro paciente lo ejecuta adecuadamente, avanzamos a un trabajo dinámico en el que vamos estresando un poquito más a ese sistema de estabilización y metemos movimiento de las extremidades, que es una cosa que tiene mucha transferencia a la vida real. Entonces ahí nuestro paciente tiene que ser capaz de mantener esa cavidad abdomino-lumbo-pélvica estable, un buen control del transverso abdominal, un buen control del suelo pélvico, a la vez que mueve sus extremidades. Y esta última parte, sin impacto a con impacto, trasladado a este trabajo de core, pues haría más referencia a trabajar, por ejemplo, sin accesorios, sin material, y trabajar con material. Podemos empezar trabajando solo con el cuerpo del paciente y ejercicios en cadena cinética abierta, a cadena cinética cerrada, luego iríamos a cadena cinética abierta, e igualmente podemos ayudarnos de material, que pueden ser bandas elásticas, pueden ser softball, las bolas pequeñitas, y también pueden ser los fitball, pelotas grandes. Os mostraré vídeos prácticos de ejemplos de trabajo un poquito más avanzado con ese material. Al meter material complementario, lo que estamos haciendo es agregar resistencias externas que todavía retan mucho más la estabilidad y exigen mucho más trabajo de fuerza y resistencia de ese core. Bien, a modo así un poco ya para ir concluyendo este bloque de entrenamiento de core, me gustaría deciros que el core tiene que estar fuerte, por supuesto, pero sobre todo tiene que ser capaz de activarse a tiempo y de manera organizada. Eso que vimos en ese primer bloque introductorio de fisiología o de funcionamiento de esa cavidad abdomino-lumbopélvica. Ante un determinado gesto motor es importante el orden o el timing en el que se activa todos esos componentes de ese core. Acordaos que siempre la base empieza en ese sistema de estabilización profundo, transverso, suelo pélvico, multífido, un buen movimiento del diafragma, y va avanzando a la musculatura más superficial de ese core. Y también para que la respuesta sea adecuada, esa respuesta fisiológica que se iniciaba en ese sistema profundo y iba hacia esa musculatura más superficial, o ese sistema global de estabilización que veíamos al principio de esta formación, pues era muy importante la posición del tronco, la conexión entre ambas cinturas, cintura escapular y cintura pélvica. Acordaos de esos primeros vídeos en los que mostraba la conexión fascial que existe o que el core da a esas extremidades. Core conectaba con extremidades inferiores y con extremidad superior, ¿vale? Para eso me gusta mucho poner el símil del mantel. Imaginaos que nuestro core es como un mantel, y es muy importante para que ese mantel se vea bonito, para que tenga una tensión adecuada y para que cumpla su función, que las esquinas de ese mantel se encuentren bien alineadas. Imaginad pues eso, que tenemos una falta de control de esas cinturas escapulares, pélvicas, o que tenemos una mala posición a nivel de esa cintura, pues por supuesto si no tenemos bien alineadas las esquinas de ese mantel, el trabajo de ese core no va a ser óptimo y la respuesta no va a ser adecuada, por mucha fuerza que tengamos en todos y cada uno de los componentes de ese core. Por muy fuerte que tengamos ese suelo pélvico, por muy fuerte que esté ese abdomen, por muy bien que respiremos, si no trabajamos en una postura adecuada, si no aprendemos a hacer esos gestos motores en una postura adecuada, pues el core no va a responder de una manera óptima en nuestra vida diaria. Aquí os muestro un vídeo de ejemplo, en este caso de una deportista, paciente que me cedió
muy amablemente su imagen, tengo permiso de ella para mostraros este vídeo de cómo no hay que hacer un gesto motor o de cómo influye y cómo no se ve una respuesta adecuada del core cuando la cintura pélvica y la cintura escapular no están bien alineadas, no trabajan adecuadamente. Esta paciente venía a consulta porque tenía una disfunción a nivel de su suelo pélvico. Ella es deportista y fijaos cómo levanta la carga. No hay nada de activación a nivel de esa cintura escapular. Por tanto, no hay una buena respuesta en esa zona media, en ese core. Como veis, el abdomen se presenta abombado y no estabiliza a la hora de tirar de esa carga hacia arriba. Y con esto me despido de este vídeo, de esta formación online, y os veo en próximos vídeos con más ejemplos prácticos.